Sí, bueno, la mayoría de mis proyectos nacen de la escuela, ¿no? Entonces, bueno, estando trabajando en la escuela, confluyeron dos elementos, que uno era un trabajo de sombras que estaba haciendo con los niños y una lectura de adultos mía sobre Pessoa, en el que Pessoa hablaba de los caminos orgánicos, ¿no? Y a partir de esta unión de dos situaciones, una de lectura de adultos y otra del trabajo escolar, ideé la posibilidad de imaginar que los alumnos me narraran sus caminos orgánicos, que al fin y al cabo son caminos que repites durante un trayecto de tu vida, ¿no? Y que en ese trayecto, además de levantar la mirada de la pantalla, te permite observar tu entorno, ¿no? Con sus olores, sus personas, su gente, su espacio. Sí, bueno, hay como una pequeña trampa. Por una parte le estás exigiendo que levante la mirada de la pantalla, pero luego utilizan la pantalla, puede ser en formato vídeo o en formato fotografía, que se puede hacer el proyecto en los dos formatos, para, digamos, reconvertir ese instrumento en narrar esto, en narrar, que ellos reconozcan básicamente su lugar, su espacio, su ciudad, su pueblo, y que hasta lo puedan analizar, ¿no? La idea de unir, ¿no?, lo que es un proyecto que puede ser escénico, ¿no?, y con la educación, bueno, pues digamos, se implicaron institutos, chavales, y se les pidió que cada uno narraran su propio camino orgánico. Bien, es cierto que al final haces una selección basados en criterios no por más calidad literaria, sino porque cada uno apuntaba hacia un lugar, ¿no? Entonces nos interesaba que hubiese caminos orgánicos interiores, que fueran de carácter emotivo, otros más de tipo sociológico, ¿no? De hecho hay una fotografía que habla un poco de la pobreza o de la dificultad que tienen algunas personas para poder vivir y encontrar un alojamiento, y otras de carácter, no sé, digamos, urbano, ¿no? Por ejemplo, que te descubren que el Prat tiene un camino maravilloso que va de lo urbano a la playa. Y bueno, yo cuento una anécdota, que cuando yo conocí el Prat hace muchísimos años, ese camino no existía. El Prat estaba asociado al mal olor y la playa no era habitable. Claro, vuelvo aquí después de tantos años y me hacen descubrir estos chavales, en este caso Juan, que existe ese camino ya, ¿no? Y además también un camino que transcurre por campos, ¿no?, donde hay una agricultura propia, etcétera. Y esto es lo que nos permite levantar la mirada cuando levantas la mirada del teléfono, y eso invitas a los chavales. Pero por otra parte, yo me alimento de su mirada, lógicamente. Muchas experiencias que se hacen en la escuela pueden salir fuera, saltar el muro y llegar a espacios de arte o a espacios de teatro o escénicos, ¿no? Y en ese sentido el arte está muy bien. Y luego, como creador, como maestro, como persona, lógicamente me enriquezco mucho de todas sus aportaciones. Simplemente hay que saber escucharlos. Y a veces ellos no son, a lo mejor ellos no se reconocen en lo que han dicho, o no son conscientes, ¿no?, de lo que te han aportado, pues de repente tanto a David, el fotógrafo, como a María, como toda la gente que hemos implicado, nos abren una mirada que es riqueza, ¿no? O sea, nosotros aprendemos un montón de ellos, lógicamente. De hecho, para mí la figura del fotógrafo, yo creo que a David le planteas eso, sin el alimento que nos dan ellos, hubiera hecho otra fotografía diferente, pero yo estoy seguro que él ha salido también enriquecido, estoy seguro, igual que el resto de las personas, y yo, por ejemplo. Sí, yo creo que los relatos están seleccionados ya, con lo cual la historia es quedar con cada uno de los chicos y bueno, intentar plasmar con su sombra en algún sitio del Prat, de su camino orgánico, una imagen que, bueno, que funcione, que sea bonita y que un poco ilustre algún momento del texto. Entonces el proceso, claro, siempre empieza como todos los trabajos, algo muy elemental, ¿no? Y es que pedirle un día a un chaval que te hable de su camino, de que se encuentra cuando generalmente repiten el camino al instituto, ¿no?, que es el más habitual, pero otros salen también y cogen el camino del ocio, y en fin. Y entonces, ese punto de partida, que es muy simple y que luego al final acaba en una escritura más o menos bien elaborada, luego ya en el encuentro personal con ellos, que es la siguiente fase, ¿no?, donde descubres a la persona que ha escrito esto, y que luego caminas sobre el lugar con esa persona, y en ese caminar se añaden nuevas cosas, aparecen otros elementos que se añaden a la escritura, y luego ya la parte final esta de elaborar una fotografía
que esté bien justificada, ¿no?, en relación a su relato. Y sobre todo para mí el hecho de escuchar la conversación que había entre ellos, entre José Antonio y el joven, ¿no? Y ahí sí que te podía aportar ideas, te podía aportar... Pero a veces esa idea de espacio no tenía por qué ser en el mismo sitio, a lo mejor, pues en el caso de Paula era una relación de amor, ¿no? Es una carta absolutamente de amor, con lo cual el sitio tampoco era algo, sino buscamos un lugar que estuviera bonito, tuviera alguna peculiaridad. Es un proyecto donde tenías que permitir esa licencia de utilizar la imagen para, ¿no?, y de descubrir un poco más qué ser humano había detrás de ese joven, ¿no?, que realmente te das cuenta de que habían historias muy potentes, ¿no?, que a veces a los jóvenes los tildamos un poco como de esto va, y cuando rascas ahí hay historias que son muy interesantes, ¿no? Entonces cada fotografía tiene un vuelo enorme, ¿no? Unas van hacia lo emotivo, hacia el viaje interior, otros hacia el camino más sociológico y otros, no sé. En ese sentido es muy variada las fotografías que se han elegido, ¿no? La verdad es que ha sido un proyecto que en todos los sentidos aquellos se suman, ¿no? Que tenía muy claro desde que me lo propusieron y dije sí, que iba a ser un proyecto donde nos lo íbamos a pasar muy bien y que sería interesante. Y yo creo que como fotógrafo, creador, o como le queramos llamar, es decir, siempre estos proyectos que realmente hay un mensaje detrás, que hay te llenan. Necesita otro tipo de tratamiento, o sea, otra manera de trabajar, de entender, de estar. Y hay que estar dispuesto a jugar, ¿no? Si transito por esta manera, ¿no?, de pensar, de trabajar y abogo por este tipo de metodologías, pues eso, hay que estar dispuesto a cambiar la mirada y a cambiar las maneras de trabajar. El diálogo como un diálogo verdadero, es decir, es ser capaz de modificar algo sobre tu mirada. Y en el momento en que no estemos modificando la mirada o no estemos modificando nuestras maneras de trabajar o yo no me empape del otro, es que hay algo que no estoy haciendo bien, ¿no?